Casi 4 décadas me llevaron la información más importante al encender su radio. Perdón que como les digo, ya está así lejos, pero este se nos arruinó. El fin de semana se arruinaban hasta los audífonos. Los muchachos son tremendos. Muy buenas tardes a todo el público que nos escucha, Comando Informativo, el día de hoy lunes. Pues estamos con varios invitados. Viene el licenciado Luis de Paz con el licenciado Byron Escobedo. Licenciado Luis de Paz es experto en constitucionalismo y el licenciado Escobedo en temas internacionales, por lo que vamos a contarles a ustedes y analizarles y a decirles cómo está lo de la consulta popular, si conviene o no conviene, si es legal o no es legal, si es constitucional o es inconstitucional, que de un principio ya habíamos dicho, hoy Juan Chapín dijo que es inconstitucional, ¿verdad? Sí. Dijo que no estaba de acuerdo, o sea que no está tan perdido Juanito por ahí en nuestro breve editorial. Pero bueno, tenemos aquí a los expertos y le damos la bienvenida al licenciado Luis de Paz. Licenciado, muy buenas tardes, bienvenido a Comando Informativo de Radio Mundial. Gracias, buenos días Freddy, buenos días doctor Escobedo. Les agradecemos la invitación, es altamente importante informar a la población sobre la consulta popular que viene ya el domingo 15 de abril del 2018, en el que aparentemente, según las expectativas de muchos guatemaltecos que se encuentran desinformados, se trazará la ruta de comienzo de la solución del diferendo territorial con Belice. Antes de eso, creo que es oportuno establecer un marco referencial, conceptual, histórico, político, antes de entrar al análisis jurídico de cuáles son los conceptos más importantes que se deben de conocer y manejar de forma básica para comprender el tema de Belice. Todos sabemos que la historia nos dice y nos ha enseñado desde las aulas, al menos a nuestra generación, que Belice es nuestro, que nos fue robado por el Imperio Británico, y a partir de contrataciones, acuerdos internacionales no cumplidos por parte de los ingleses. Claro. Empecemos a desbrojar, a quitar la hojarasca y a poder entrar a una reconceptualización del tema de Belice. Vean, en primer lugar, Belice no le fue robado a Guatemala ni a los guatemaltecos. Tenemos que tener claro una cosa. Allá por mediados de 1600, 1700, existían dos imperios que disputaban la hegemonía mundial y marítima, que era el Imperio Español y el Imperio Inglés. Al hacerse el descubrimiento de América, pues parte de ello estaba el territorio de Belice, muy rico en su flora, en su fauna, en su minería, en sus recursos forestales, en el que se encontraba un palo muy valioso en gran abundancia, que es el palo de tinte. Los ingleses empiezan le piden permiso así a la corona. Así es como sé la historia de yo también. Sí, le piden permiso a la corona española para poder explotar esta parte norte, la del piquito en el mapa de Belice, para el palo de tinte. Por acuerdos que se tenían y por intereses estratégicos de ambas potencias se les concede, pero los ingleses empiezan a ocupar más y más territorio. Y a traer morenitos, a traer por supuesto, claro, gente que era en ese entonces a trabajar a todo eso. Que era una costumbre muy extendida en aquellos siglos entonces. De esclavizar cuando no había mano de obra indígena, porque obviamente el territorio de Belice no estaba poblado en ese entonces por indígenas la mayor parte, salvo en la parte sur, colindante con Izabal, que es la etnia quechí.
Entonces lo poblan de la gente traída de África, de los esclavos, y empiezan a adueñarse del territorio. A partir de ahí empieza la pugna entre el Imperio Español y el Imperio inglés sobre un territorio al cual España no le puso nunca atención. De acuerdo. Absolutamente. Y de eso se aprovechó el Imperio inglés. Pero era la Capitanía General de Centroamérica, parte del Virreinato de México, no es a Guatemala. Entonces llega la... Y hay que recordarle a la gente que Guatemala perteneció a México en algún tiempo, al emperador de México. Fue aproximadamente 2 años. Que era cuando mandaban dinero de México. Sí. Entonces se decían, ahí viene el pisto, cuando Así llevaban la pista a la carreta que traía el dinero. Cuando gobernaba Iturbide. Así es. Bueno, entonces llega la también mal llamada independencia, que solo fue un apartamiento administrativo para el manejo autónomo de los recursos de Guatemala. Eso fue la independencia. No fue una independencia con rasgos heroicos como fue la de México, como fue la de Argentina, la de Chile, la de Colombia, la de Venezuela, la de Chile, la de Uruguay. No, la de nosotros no fue así. Ni fueron esas razones propiamente las que motivaron a los mal llamados padres de la independencia guatemalteca, que solo eran un grupo de criollos oligarcas que querían todo el botín de la cosecha de Guatemala. Entonces, a partir de 1821, pues ya Guatemala es la Capitanía General de Centroamérica, se convierte en la República de Centroamérica, ¿no? Bueno, entonces siguen los conflictos. Nos es heredado ese problema entre dos imperios. Es una herencia. Y posteriormente, en 1848, con el decreto del ministro Eduardo Marure, del presidente Rafael Carrera, se crea la República de Guatemala. Entonces, desde el punto de vista político y jurídico, ya somos república, y siguen los problemas heredados de Belice entre la República de Guatemala, antes Centroamérica, y ahora República, y posteriormente cuando se deslinda Guatemala de Centroamérica, por los países centroamericanos de Guatemala, pues entonces quedamos con ese problema. Pero es una cuestión conceptual, ¿verdad? No es a los guatemaltecos ni a Guatemala al que han robado el territorio. Fue simple y sencillamente un mal negocio del imperio español colonial con el imperio inglés colonial, heredado a un país pequeño, sin mayor poder económico, político ni militar en el mundo. Obviamente ahora tenemos que, bajo el principio de autodeterminación de los pueblos, tenemos que preguntarnos: ¿es justo o no es justo la independencia de Belice? Que fue reconocida por Guatemala como Estado, fue reconocido en 1991 por el presidente Serrano. Y antes la independencia fue reconocida por toda la ONU en 1981. Licenciado, perdona, ¿podemos diferenciar de lo que es justo y de lo que es de ley? Por supuesto, hay una gran Y diferencia. es injusto para Guatemala, definitivamente, pero de ley ya está hecho. Pero ¿qué es lo injusto? ¿Qué es lo injusto acá? Okay. ¿Qué es lo injusto? Si hemos punto venido diciendo que esto es un problema heredado. Sí, de acuerdo. ¿Cuál es el argumento para decir Belice es de Guatemala? Lo que nos heredaron lo que es nuestro es el problema que generó y que un mal negocio imperial. De acuerdo. Ahora bien, vamos a hablar sobre hipótesis. ¿Qué pasaría si se recuperara, lo cual es totalmente improbable, las 2/3 partes del territorio de Belice para Guatemala? Miren, yo en lo personal, como guatemalteco y como ciudadano del mundo, he dicho y escrito: yo renuncio a Belice porque yo prefiero ver primero que se conserven sus grandes riquezas naturales, forestales, insulares, marítimas, protegidas como lo tiene el gobierno de Belice y apoyado por el gobierno inglés,
a que caiga en manos de un país fracasado como el guatemalteco, en el que corra la misma suerte de Petén, invadido y depredado por los mexicanos, por los cárteles madereros, cárteles del narcotráfico, descuidado por el ejército de Guatemala y entregadas sus tierras a la oligarquía para sus latifundios y para su solaz y esparcimiento, en vez de ser entregado para la sobrevivencia de las familias pobres. O sea, dentro de ese concepto debemos hacer. Me parece. Ahora, desde el punto de vista político también lo vamos a hacer, pero yo quisiera que también bienvenido, licenciado. Muchas gracias. El doctor habla. Muchas gracias, muy amable. No, verdaderamente, el licenciado Fernando hemos hablado, Paz, de que jurídicamente la salida de la Corte Internacional de Justicia, pero políticamente no es el momento, porque creo que ha habido una responsabilidad de parte del presidente de la República de hacer mitines en el interior del país diciendo de que vamos a recuperar Belice, creando falsas expectativas, cuando el primer paso será la Corte Internacional de Justicia. Segundo, ha habido por parte del Tribunal Supremo Electoral un abuso del tema, porque de conformidad con la Constitución Política de la República, el artículo 183, inciso O, es el presidente de la República quien dirige la política exterior, no el Tribunal Supremo Electoral. Y ellos se dedicaron a hacer campaña. Entiendo de que hay una inconstitucionalidad planteada y una acción de amparo para frenar la consulta popular. Y lo peor de todo es que con algunas personas que hemos hablado del tema, creo que va a ser como 10%, menor del 10% las personas que van a ir a votar por el padrón electoral, porque con un gobierno desgastado, yo creo que la gente puede ir a votar en contra del gobierno mismo a través de esa consulta popular, que además, como bien lo plantea el licenciado Fernando de Paz. Pues yo creo que más va a haber ausentismo. Sí, ausentismo. Yo a mí no me dan ganas de ir. El voto nulo va a tener un significado, y el significado va a ser en contra del rechazo. El rechazo del gobierno. Entonces, es triste porque han quedado falsas expectativas. Además, la pregunta es una pregunta muy enredada para un pueblo que tenemos alto índice de analfabetismo. ¿Cómo va a poder la gente leer una pregunta que tiene casi 10 líneas para ambos estados? Y que confunde los conceptos o los duplica. Así es. Entonces, yo creo que fue una medida política, como siempre la hicieron los gobiernos anteriores, sobre todo los gobiernos militares, que hicieron una cortina de humo, porque Jimmy Morales calculaba que él a principios de año iba a tener todas las manifestaciones en la calle. Entonces era una manera de relajar con la consulta popular el tema y disuadir esas consultas. Lo más preocupante es que aquí hay dos principios que ya se dieron y que la Corte Internacional de Justicia va a evaluar. El principio de asquiescencia, que es que nosotros dejamos pasar todo este tiempo, desde 1954 hasta la fecha, solo la Revolución del 44 lo incluye en la Constitución, y a partir del 54 para esta fecha, familias que se incrustaron en la diplomacia vivieron de esto como un negocio. Y entonces esto ahora resolverlo es difícil, lo más lo que nos va a costar pagar abogados 10 años en la Corte Internacional de Justicia, que podría ser el proceso. 80 millones de quetzales de agua. Mucho más, tal vez. Tal vez dólares. Dólares. Yo creo que dólares. Dólares, pues entonces para un país pobre, y como bien lo dice, hay otro principio que es el iutis possedendi. El iutis possedendi es que ellos ya son parte de su posesión, y nosotros ahora, ¿cómo vamos a ir a reclamar algo? Como bien dice el licenciado Fernando, este es un problema de los imperios, que nosotros los asumimos como países pequeños, cuando lo que deberíamos estar pensando es en la integración, y hemos dejado la integración por otros objetivos de política exterior. Y este es hay que responsabilizar a las autoridades actuales, aunque no les guste. Este es el primer objetivo de política exterior más importante que tiene el Estado de Guatemala, y lo estamos echando a la borda por intereses. La integración. Claro, pero populismo, veo yo que por populismo. Y falso nacionalismo. Correcto, y falso nacionalismo, es correcto. Estamos echando a la borda todo el objetivo política exterior, que es Belice, cuando nosotros deberíamos de convivir con los beliceños. No hay de otra salida. Ellos también saben que no tienen otra salida. Ellos serían para nosotros la entrada al Caribe y al África, mientras nosotros seríamos la entrada para ellos a Latinoamérica. Porque ahora, si llegamos a, digamos, diciendo esto, el mestizaje es muy grande. Ya el 65% es mestizo
de diferentes etnias y el 35% viene siendo de ascendencia africana. O sea, ya va subiendo más el mestizaje entre guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, y ya ha ido la población africana, de ascendencia africana, es menor. Yo creo que muchos dicen que van a votar por el sí para tener la certeza, seguridad que los guatemaltecos que viven en la zona de adyacencia no sean agredidos por las tropas beliceñas y por las muertes que se han ocasionado. Es algo valedero, por supuesto. Lo peor que puede pasar aquí es muerte de guatemaltecos o de cualquier ser humano, independientemente de la nacionalidad. Pero hay otras formas dentro del derecho internacional para poder llegar a acuerdos con el gobierno beliceño, dejando Guatemala esa actitud obtusa de querer, y lo digo abiertamente, introducir el tema de la recuperación de gran parte del territorio beliceño, 2/3 partes, bajo la figura falsa de definición de fronteras. Es mentira. Si nosotros vemos, si se quisiera delimitar fronteras en la zona de adyacencia, sería a partir de la zona de adyacencia, desde el norte de Petén y de Belice, bajando por toda la línea transversal hasta vertical hasta la línea transversal de frontera o de delimitación entre Belice e Izabal, y establecer ahí los espacios. Pero Guatemala lo que quiere es que un pedazo de Belice, 2/3 partes del territorio de Belice. Eso no es delimitar fronteras, eso es un eufemismo para decir queremos recuperar el territorio que no pudimos durante todo este tiempo. Y eso no es, eso va contra el principio de la buena fe, inclusive. Incluso la Corte Internacional de Justicia en sus fallos nunca ha delimitado de esa manera, porque entonces todos los países los estados del mundo van a empezar a recuperar sus territorios. Es decir, en el año de 1900 existían 64 estados y ahora somos 4 veces más. Van a decir, bueno, entonces regresemos, y Belice regresa, que regrese también para nosotros otro estado. Y todos van a empezar Eslovenia, claro, toda el Asia, que lo tiene que es Europa, la franja de Gaza, claro. Todos esos problemas que aún a la fecha existen en el Oriente Medio. Los ¿verdad? fallos de la Corte Internacional, como bien decía el doctor Escobedo, tienen que ser muy equilibrados y ecuánimes, porque una interpretación o un fallo puede venir y distorsionar toda esa historia geográfica, política del mundo, porque en base a un fallo así se pueden entonces alegar derechos ya precluidos o aún derechos absurdos históricamente que no se pueden reclamar. Además, doctor, una pregunta. Usted sabe bien cómo está integrada la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Justicia. Está integrada por cada uno de los representantes del Consejo de Seguridad, los grandes imperios, que han sido imperios. O sea, ¿cuál es el criterio formados en universidades norteamericanas y europeas? ¿Cuál es el criterio que priva en ellos? Una corte internacional, doctor, usted me corregirá, pero es como una corte nacional. Priva el poder del más fuerte, del más poderoso, del más rico. Definitivamente. Y nosotros en este No, caso, un ejemplo somos los débiles. básico, simple, sin ir a todo lo legal, todo justicia, historia y todo. El beliceño no va a ir a decir que sea su consulta popular, va a decir que no. No va a querer ser guatemalteco. No, porque a ellos les sale ser mejor ingleses, No les conviene. porque ellos pueden solicitar un pasaporte inglés y volverse ingleses, que nos van a volver ingleses, tener una universidad en Inglaterra gratis y estudios gratis. Y cosa que no se va a dar aquí en Guatemala. No vamos a ir a poner una universidad de San Carlos por allá, ¿va? Porque creo que no se tiene. Otro hablan inglés. Y yo no he visto ningún, me corregirán ustedes bien, pero yo no he visto ningún beliceño que emigre a los Estados Unidos. No, incluso. Son muy pocos. Yo no conozco ninguno. Incluso los quechís que han estado ahí, Ah, en Belice, ellos no emigran a Estados Unidos, que emigran a Belice. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, uno ve dentro de las cosas del poderío que tienen los ingleses, y como bien lo decía el licenciado Fernando de Paz, todas estas personas que están en la Corte Internacional de Justicia, juristas formados
de potencias. Sí, pues. Entonces no van a renunciar ellos a los imperios. Sí, no, y cuando se miren agredidos los beliceños van a correr rápido a Inglaterra. Ya lo van a hacer. Y sí, van a correr rápido a Inglaterra y van a mandar tropas a la frontera. Va a ser peor para nosotros. Yo quería hablar sobre ese tema. Ah, sí, Y lo doctor. que básicamente lo que ha pasado es un pretexto. Creo que fue un error del presidente Jimmy Morales haber sacado a su embajador 2 años, ahora es actual vicecanciller, haber nombrado un embajador previo a una consulta popular muy rápidamente, hace 3 meses más o menos, que es amigo mío, George de la Rocha, y decir que el pretexto es porque van a matar gente en la frontera. Eso es un pretexto que el mismo canciller lo dijo hoy, cuando el anterior canciller, cuando él permitió la zona de adyacencia para que hubiera patrullaje en los ríos que tenemos en disputa. Entonces, verdaderamente es un disparate irse a una guerra entre un país pequeño con una potencia. Entonces, yo creo que aquí la única salida es la primera mandada de tropas se van al baño. Media docena de Harris ingleses es suficiente para y lo que habría que hacer son las medidas de confianza. Por ejemplo, yo tengo un dato que hay 1000 guatemaltecos que estudian del lado Belice y 1000 beliceños que estudian del lado Guatemala. O sea, hay buena tendríamos que hermanarnos más, claro, no lo que está haciendo polarizando, porque ya vieron el señor de la etnia carífuna que acaba de salir, que nos quitó un tiempo de entrevista, pero era importante también que saber qué opinan ellos, porque los están discriminando. No pueden ver un morenito porque creen que es beliceño y no es cierto. Siempre aquí había nuestros morenos y los morenos que trajeron, ¿verdad? Que venían exportados de Inglaterra, ¿verdad? Definitivamente. Entonces ya hay un problema. Ya se empezó a hacer un racismo. Todo por un subrevanchismo y por una cortina de humo que él quiso lanzar, porque fue muy claro. Un periódico ya sacó que eso era una cortina de humo que a él se le prendió el foco, pero que nos vale 300 millones. No, y que además el antiguo canciller quería ser candidato a presidente. Entonces ya venían planteando un esquema político. Entonces, yo creo que ahí básicamente los intereses fueron más políticos. Carlos quería ser candidato. Carlos estudió con ambos. Sí. Carlos Morales. Y es más, yo lo llevé a la Cancillería. Entonces fuimos de la democracia cristiana juntos. De la juventud. Entonces, él sí era un diplomático de carrera. Sí, él hizo. Papá también. Porque la Jovel, discúlpenme, la licenciada Jovel no es diplomática, y yo creo que un gran error es meter a un abogado de diplomático cuando la diplomacia tiene otros. Es que ella no es abogada. Ella no es abogada, es que es el problema. Ella es abogada de relaciones internacionales. Ella tendría que ser un abogado que conozca el derecho internacional. ¿Y cómo la estaban juzgando por firmar adopciones ilegales? Que eso fue hace poco antes de que la pusieran. Tenía un juicio de adopciones ilegales. Como apoderada. Tal vez, ¿verdad? Tuvo problemas que todavía están pendientes de resolver, pero independientemente de eso, yo creo que ahí debería haber estado una Maritza Ruiz, que está embajadora en los países sí, La Haya, en la Corte de La Haya. Mis respetos para la señora. Ella lo maneja muy bien, yo trabajé con ella cuando estuvimos en Cancillería. Lo que pasa es que nuestra diplomacia todavía está en pañales, es decir, está secuestrada por las familias, y el que no está en la diplomacia es porque no tiene contactos políticos ni económicos, y la Cancillería ha sido secuestrada por esos contactos políticos y económicos. Lo digo con todo respeto, no porque yo ya no esté ahí, sino que yo se lo dije a la canciller, que le tengo aprecio, y alguna vez nos reunimos y platicamos, pero yo creo que se le subió la cabeza a ambos el tema. Cuando no tiene un buen asesor, un presidente, y no conoce el tema, dice cualquier disparate, ¿verdad? Como lo dijo Gutiérrez. Sí, hizo una frase célebre que Belice es. El territorio de Belice es de Guatemala, más no así sus habitantes. ¿Cómo va a ser eso? No se puede decir. Entonces yo creo que ahí es donde está el problema. No, y la otra expresión, donde se supera a sí mismo. Si así dice Juan, no sé si llorar o reír, sus babosadas del libro, dice. Si votamos por el sí, dice Jimmy Morales, en el meeting en Tierra, entonces podemos tener la seguridad que navegaremos 200 millas más adentro. ¿No? Y es que hay un problema, licenciado. No te digo, si no sabemos si violar o reír. Que nadie lo ha visto. Que después de esto, de este fallo, si fuera favorable para nosotros en algún momento la salida al mar,
Honduras nos va a llevar a la Corte Internacional de Justicia, porque ellos también van a perder parte de su territorio marítimo. Ahí va a haber otro alegato y va a haber otra consulta popular posterior. Así que esto es de no acabar. Y eso lo va a ver la Corte Internacional, obviamente, Claro, todo sí. esto a prospectiva. Entonces va a decir, no vamos a pretender solucionar esto para crear más problemas. Sí, de Un acuerdo. juez no hace eso, un juez cuerdo, coherente. No soluciona legalmente un problema apartado de la justicia, de la equidad, de los Pero, principios, ahí lo que- del sentido común y creando otros Y problemas. ahí lo que Eso no se hace. estudiaste para abogado, tuviste lógica, Por supuesto. que es lo que le falta a muchos. Muchas veces son muy populistas en Guatemala. Entonces, pónganse, nosotros tenemos un editorial, una persona sencilla, que le dice sencillamente a la gente cómo son las cosas. No, para que tal vez, por eso decimos, ¿qué pensás vos de eso? ¿Qué pensás vos de eso al finalizar? Porque tenemos que poner a pensar a nuestra gente sencilla, populista, que no le ha dado un mayor estudio el gobierno, porque sus escuelas están muy malas, porque la universidad no los acepta después, etcétera, etcétera, para que lleguen a comprender algo como esto. Es así como nosotros nos expresamos en Radio Mundial, les cuento, Correcto. para ver que la gente también reaccione y se fije y piense que lo que estamos diciendo hoy, que lo que están haciendo hoy con lo que estamos diciendo, pues es coherente, ¿verdad? E incoherente lo que se está actuando, Claro, que es lo que yo de forma sencilla estudio. Pero a la gente, hay gente que no ha tenido la oportunidad de estudiar y no llevar lógica, ni siquiera lógica matemática pueden resolver, que por eso no entran a la universidad, porque la mayoría de gente en el Guatemala no usa su lógica ni matemática ni de ninguna otra clase, mucho menos algo como esto, ¿verdad? Todos vamos al populismo, y mis propios compañeros de universidad que están en una maestría están cayendo en la trampa, y se supone que es gente estudiada, Bueno, ahora que entonces son la licenciados pregunta es, en relaciones internacionales, el 90% que estudia conmigo. ahora la pregunta es, y que creo que es la que mantiene en expectativa a los radioyentes de Radio Mundial, ¿se debe ir a votar? ¿Sí o ¿Y no? cómo se debe de votar? Ajá. Bueno, eso lo dejamos ahí eso lo dejamos a ellos. a ellos, ¿verdad? Pero básicamente yo sí quisiera decir algo que es importante para todos nosotros. Realmente no todos los profesionales sabemos de la historia y de la cultura de Guatemala. Yo me quedo asustado porque soy profesor de Derecho Internacional, tengo el honor de ser profesor en la San Carlos de Derecho Internacional Público y Privado para los abogados en Ciencias Políticas y otros cursos, y me quedo asustado de la poca cultura que tienen los profesionales. Absolutamente. Ajá, Entonces, de acuerdo. eso Una lo mediocridad. hace más ignorante aún en el tema, porque es un tema complicado, no es un tema tan difícil de digerir, y que el gobierno haya salido ya de último a hacer la propaganda solo por salvar su responsabilidad de Estado, porque el presidente de la República tiene una responsabilidad de Estado, que tarde o temprano la tendrá que pagar en las urnas, o tendrá que ser a través de una sentencia que al final nos vaya a ir mal a nosotros. Ojalá que no sea así, que sea bueno para los dos países, y es que vayamos a la Corte Internacional de Justicia, que esperamos que sí sea, pero lo importante hubiera sido que fuéramos del padrón electoral por lo menos la mitad más uno. Sí, Pero vamos a ir con una parte raquítica, con un menos 10%, se van a reír de nosotros la comunidad internacional, como siempre. Más ahora que a los estamos guatemaltecos ayudando. les interesa solucionar este problema. Entonces, ¿por qué quieren que nosotros lo solucionemos? Porque si se da ese, como en lo personal pienso, con un mínimo del 75% y fácilmente un 90% de abstinencia en esta consulta popular, la misma va a tener ninguna credibilidad, ninguna legitimidad ante la comunidad internacional, porque ¿cuál va a ser la imagen que va a dar? Ni al pueblo mismo le interesa solucionar el problema. Entonces, ¿qué quieren que lo solucionemos nosotros? Imagínate, los beliceños van a votar que no, y van a ser, los poquitos que son, van a ser más que nosotros, porque ¿qué beliceño quiere volverse guatemalteco? Bueno, hay unos que tienen dos nacionalidades, Sí. San Torres, ¿verdad? Parece que no. ¿No? Parece que no. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente en la etnia garífuna nos ganó un poco de tiempo. El tema es importantísimo y me interesa mucho que la gente lo sepa, porque los únicos que salieron bien aquí fueron los señores del TSP, el Tribunal Supremo Electoral, que salieron con las manos llenas, donde no tenían absolutamente nada que ver,
hubieran hecho una consulta por medio de Google y se le manda a todos por correo y que lo regresen por correo, pero no nos hubiera costado nada. Así que gracias al licenciado Luis de Paz y gracias al doctor, bienvenidos a los dos. Y una despedida, les agradezco mucho que hayan venido y ojalá al pueblo le quede muy claro. Luis. Sí, gracias. Yo te agradezco nuevamente a Radio Mundial y a los radiantes su fina atención, esperando que lo que acá se habló pueda de alguna manera orientar más en cuanto a la actitud cívica ciudadana que debemos de tomar este 15 de abril en la consulta popular. Hasta la próxima, gracias doctor. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos y quisiera pues en el futuro, si es necesario, que vengamos a participar otra vez para ver las consecuencias de lo que podría ser el próximo escenario. Yo creo que sí lo vamos a volver a invitar. Y además pues llamar a la gente que vaya a votar de alguna manera, su voto si es en blanco. Como dice Juan Chapín, sí, mal que bien. ¿verdad? Hay que ir. Mal que bien, aunque en el fondo me parece que esto no va a ser tan bueno, pero mal que bien vayamos a votar, ¿verdad? Así que muy buenas tardes, hasta la próxima. El director de Radio Mundial, Estrella Zurdia, les saludo hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muy bien. Todo bien.